Para contestar en orden que usted lo desee. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, senadoras y senadores. Mi nombre es Alfonso Hernández. Agradezco la oportunidad de estar aquí para exponer mi proyecto de trabajo con el objetivo de optar por alguno de los 7 cargos de comisionado del organismo que establece el artículo 6º constitucional. Vengo a comparecer ante ustedes para ofrecer una visión del nuevo organismo a que se refiere este artículo. Es una visión que gira en torno al paradigma de la gobernanza y lo toma como un eje central de mi propuesta. La gobernanza, como sabemos, plantea que la atención y la solución de los asuntos públicos no son materia exclusiva del gobierno. Por el contrario, el gobierno, junto con actores sociales, son quienes se encargan de producir los resultados que los ciudadanos esperan. ¿Y cómo concibo este paradigma de la gobernanza en un organismo público de transparencia? A través de 3 mecanismos. Creo yo que todos ellos son compatibles con la gobernanza. Y en primer término, propongo un organismo en donde las necesidades del ciudadano estén al centro de la acción de gobierno. Exactamente, ¿qué significa eso? Permítanme poner un ejemplo. Si alguien ingresa a la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de ver el listado de obligaciones de transparencia, se debería observar, por ejemplo, un mapa interactivo de la Ciudad de México, donde estuviesen ubicadas las guarderías infantiles y al colocar el cursor sobre cualquiera de ellas, pudiésemos observar el número promedio de niños atendidos por cada enfermera. De esta manera, una madre o un padre de familia podría decidir qué guardería le conviene más en términos de calidad de atención del personal. A esto se le llama transparencia focalizada y es el tipo de enfoque que debe impulsar este nuevo organismo y hacia todo el gobierno. En segundo lugar, concibo también un organismo donde la participación y el enfoque de política pública conduzca a las decisiones de la acción pública. ¿Y cómo se traduce esto en un mecanismo institucional? Permítanme poner otro ejemplo. Imaginemos que el organismo operador de agua potable de Guadalajara quiere modificar su esquema de tarifas. En lugar de hacerlo de manera unilateral, tendría que crear y convocar un consejo tarifario donde participara, además de la autoridad, la ciudadanía a través de investigadores, organismos sociales y sobre todo representantes de las distintas colonias y barrios de la ciudad. Y sería ese consejo, y no solamente el director de la dependencia, el que tendría que fijar las tarifas de agua potable para su uso comercial, industrial y doméstico, además de toda la política de tarifas de la ciudad. Considero que el nuevo organismo del artículo 6º constitucional debe adoptar este esquema de trabajo para elaborar parte de sus políticas públicas y servir de referente, otra vez, para todo el gobierno. Y un consejo de este tipo ejemplificaría lo que muchos llaman gobierno abierto, al menos en sus vertientes de participación y colaboración. Y en tercer lugar, por último, pero no por ello menos importante, concibo un organismo donde las y los comisionados sean en realidad gerentes de la transparencia. Permítanme dar una breve idea del perfil que tengo en mente. Un gerente de la transparencia no solo debería tener la capacidad técnica y los conocimientos jurídicos para aplicar la ley y resolver recursos de revisión. Eso deberíamos darlo de una vez por descontado. Un gerente de la transparencia debería contar con capacidad de innovación para implementar políticas de transparencia proactiva, es decir, con iniciativa de publicar información sin necesidad de que haya solicitudes de información de por medio. Un gerente de la transparencia debería también tener habilidades políticas para relacionarse, escuchar y tomar en cuenta las posturas ciudadanas en las decisiones públicas, pero también las posturas de los distintos sujetos obligados, como partidos, sindicatos y eventualmente funcionarios estatales y municipales. Y finalmente, un gerente de la transparencia tendría que contar con vocación democrática
para garantizar la implementación de un buen gobierno dentro del organismo. Esta es la visión que ofrezco. Estos son los 3 mecanismos centrales que propongo para la creación del nuevo organismo. Considero que es una propuesta que está a la altura de la gran profundidad de la reforma del artículo 6º constitucional y le da verdadera relevancia, contenido y vigencia a la autonomía, especialización, gestión y capacidad de decisión propia que ustedes otorgaron a este organismo. Me parece también que es una visión que de alguna manera generaría un modelo de segunda generación de transparencia y de alguna manera también creo que el primer modelo funcionó, es el Actualify, pero terminó el 7 de febrero. Tengo otras propuestas que identifico como retos prácticos que de alguna manera tendría que enfrentar el organismo. No entro a ellos por razones de tiempo, se pueden leer en mi propuesta y agradezco de nueva cuenta el favor de su atención y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Tengo registrados a la senadora Arely Gómez y a la senadora Verónica Martínez, a la senadora Pilar, a la senadora Torres también. La senadora Arely, al senador Monreal, al senador Encinas. Doctor Alfonso Hernández Valdés, quisiera referirme en su experiencia profesional, donde dice, especialista del órgano garante de la transparencia y el acceso a la información, y resultado más importante, análisis y resolución de más 500 recursos de revisión. Me gustaría en qué consiste eso, si es usted un especialista que depende del propio órgano o si es un externo. Y en una pregunta ya de fondo, en su ensayo, que por cierto me interesó mucho, está muy bien estructurado, usted ahí señala que además del cumplimiento de las funciones legales de este nuevo organismo, se tiene que atender a los retos actuales que enfrentan la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Retos entre los cuales usted señala gobierno abierto, transparencia proactiva y transparencia focalizada. ¿Me podría distinguir los 3 términos, la diferencia entre ellos y si llegara un momento al paso de los años que un término ya vaya excluyendo al otro? Si llegamos a gobierno abierto, ya se vaya quitando la transparencia proactiva o en fin. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Arely Gómez. Senadora Verónica Martínez. Muy buenas tardes, bienvenido. Yo le voy a hacer una pregunta muy cortita y muy concreta. Además de los sujetos obligados que ya están en ley, ¿usted tendría alguna otra propuesta para integrar dentro de sus sujetos obligados a alguien que se nos haya pasado a nosotros introducirlos en ese listado? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senadora Martínez. Senadora Pilar. Gracias. Bienvenido, doctor Alfonso Hernández Valdés, al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle en relación al proyecto que anexa para participar en esta convocatoria. Habla acerca de los retos prácticos que enfrentará el nuevo órgano y en uno de ellos habla acerca de la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y hace alusión a que esta función tendrá una cualidad adicional que son el número de sujetos obligados que se amplían. A mí me gustaría que me dijera qué mecanismos estaría o propondría usted para que de manera efectiva se diera esta promoción de la cultura de la transparencia y que esto redundara en que efectivamente exista una cultura de transparencia en la ciudadanía, porque creo que es un tema reiterado que en muchos estados todavía hay una incipiente vocación de la propia ciudadanía de solicitar o de pedir información y que todavía no se conoce bien a bien lo que implica este derecho de los sujetos, de la ciudadanía a conocer. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Pilar. Senadora Marcela Torres Peña.
Muy buenas tardes. Pues es un gusto tenerlo aquí, doctor, y además realmente me gustó muchísimo la presentación que nos envió a todos por escrito. En estos retos prácticos que usted plantea, yo sí quisiera que nos pudiera ahondar un poco en cuanto a cómo usted visualiza estos retos que tienen que ver en específico con el manejo, con el uso, con la protección, resguardo de los datos personales. Muchas gracias. Gracias, senadora Torres Pemet. Senador Alejandro Encinas. Gracias, senador Escudero. Doctor Alonso Hernández, bienvenido, gracias por su presentación. La verdad es que su formación y experiencia profesional resultan muy interesantes, no solamente porque en materia de transparencia y acceso a la información conoce de los procesos locales y del ámbito federal, sino en su formación académica, pues originariamente era ingeniero industrial y después siguió el buen camino de la ciencia política. Y por eso, siendo doctor en ciencia política, no me extraña que el punto inicial de su planteamiento sea el de garantizar la gobernanza del instituto para el nuevo organismo. Pero creo que al final le gana el ingeniero. Cuando usted habla de que el IFAI debe ser el gerente de la transparencia. Y aquí sí hay una diferencia conceptual entre ser gerente o ser garante. En administrar un derecho o garantizar el ejercicio del derecho. Yo por eso quiero saber qué diferencia entiende usted entre gerente o garante en el Instituto de Acceso a la Información. Gracias, senador Encinas. Senador Javier Corral. A ver, yo realmente quiero complementar este enfoque porque a mí también me llamó la atención lo de gerente. Pero si somos etimológicos, gerente es director también, pero es una palabra que se conserva, es un vocablo que se conserva material y formalmente en el ámbito administrativo. Yo no me voy a pelear con la palabra. Yo lo único que le preguntaría a ustedes, expertos consideran que tarde que temprano el IFAI terminará en un tribunal. Si este ciclo completo del IFAI como tribunal lo consolidaría como garante, o puede ser garante un órgano constitucional que solo administra el derecho, que es otro enfoque de la pregunta que le he hecho Encinas. Gracias, senador Corral. Doctor, adelante y tómese el tiempo que necesite para contestar. Sí, por favor, la que nos faltaba. Con esa tendrá 7 preguntas y seremos tolerantes con el tiempo. No se preocupe, doctor. Es la pregunta 92. ¿Cuál debe ser la información pública de oficio de los fideicomisos públicos? De ser posible, dé un ejemplo. Bueno, agradezco mucho las preguntas, me parecen todas muy pertinentes e interesantes. Voy a proceder a contestarlas en el orden en que me fueron preguntadas. Senadora Arely Gómez, sobre la pregunta de que en qué consiste la resolución de los recursos de revisión del Instituto Federal Electoral. El instituto cuenta con un órgano garante integrado por 3 personas. Una de ellas es consejero electoral y 2 especialistas. Los especialistas de alguna manera son ciudadanos propuestos al Consejo General y el Consejo General vota si cubren el perfil. Ya en el asunto puntual de nuestra pertenencia al instituto, somos considerados como funcionarios públicos y periódicamente lo que hacemos es reunirnos para resolver recursos de revisión, es decir, atendemos las quejas ciudadanas en materia de quejas no solo en contra del instituto, sino también de partidos políticos. Entonces, esa es mi función dentro del órgano. Y respecto a los retos actuales en relación con gobierno abierto, transparencia proactiva y transparencia focalizada, y si estos pueden excluirse o de alguna manera en el avance podrían estarse tocando. Bueno, la transparencia proactiva es aquella que de alguna manera motiva a los propios funcionarios a publicar información.
sin necesidad de que haya una solicitud de información de por medio. Y de alguna manera también esto lo que está dando a entender es que los funcionarios públicos han adquirido la cultura de la transparencia. No se necesita que llegue el ciudadano a pedir información, sino que de manera proactiva yo la publico de acuerdo a las necesidades, incluso de acuerdo al análisis de las solicitudes que estoy viendo. En el caso de la transparencia focalizada, a mí me parece un concepto central. Creo que la transparencia focalizada debe de ser uno de los grandes pilares del nuevo organismo. Si no logra insertarse ese pilar de transparencia focalizada, estaríamos un poco repitiendo el modelo que ya existe. Y yo creo que lo que ustedes plantean es un nuevo modelo. Es decir, de nada sirve una reforma constitucional con autonomía si lo que se está buscando es replicar lo que ya se viene haciendo. La transparencia focalizada es uno de los aspectos que transformaría por completo al nuevo organismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se centra en los impactos sociales. Es decir, lo que busca es tratar de entender qué información importa para la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido también puede ser proactivo, exigir a las dependencias que no nada más publiquen un listado de obligaciones de transparencia, sino tratar de entender cuál es la necesidad del ciudadano en distintas materias. Entonces, creo que más que excluirse, de alguna manera hacia allá hay que avanzar. Y el gobierno abierto tiene 3 dimensiones: transparencia, participación y colaboración. Estas 2 anteriores, la transparencia proactiva y la focalizada, serían parte de la dimensión de transparencia. Entonces, es un concepto que engloba mucho más que las 2 anteriores. Yo creo que ese es el gran reto del nuevo instituto. A la senadora Martínez, sobre los sujetos obligados y si hay propuestas. Todo ente que recibe recurso público debe ser un sujeto obligado. Y eso es algo que de alguna manera simplifica mucho de qué se trata el derecho de acceso a la información. Más que sujetos obligados, a mí lo que me gustaría comentar es el enfoque de la federación de cara a los estados, porque los estados van a poder ser, vamos a decirlo así, vigilados a través del nuevo organismo si algún particular fue negada la información de un órgano garante estatal y le llega, digamos, la queja al nuevo IFAI. No es que los órganos de los estados o las dependencias de los estados en estricto sentido sean sujetos obligados, pero en la práctica eso me parece que es un modelo que no viola, vamos a llamar así, el esquema federalista, pero que sí abre la agenda para que cualquier ciudadano que no reciba información de parte de un órgano estatal pueda recibirla a través de lo que emita el propio IFAI si es que recibe esa queja. Sobre las preguntas de la senadora Pilar Ortega, en relación con los retos prácticos, específicamente sobre la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿qué mecanismos podría haber para que esta cultura se dé en la práctica, en la realidad, y que de alguna manera exista pues dentro de la ciudadanía? Yo creo que el tema de la cultura de la transparencia es el gran reto que tenemos en materia de acceso a la información y de rendición de cuentas. Yo he escuchado muchísimas propuestas sobre cómo hacer para que se haga crecer esta cultura. Y la verdad de las cosas es que me parece, de alguna manera, que un solo instituto no puede promover la cultura y lograrlo en toda una población, pero sí puede ser un referente y lo puede demostrar en la práctica respecto a cómo se acciona al interior de ese propio instituto y qué políticas pueden seguirse de alguna u otra manera en los distintos estados y también en los propios entes gubernamentales.
Yo creo que la cultura de la transparencia es una responsabilidad de todos, no nada más la visualizo del nuevo órgano. Yo creo que hay una función muy importante de los órganos garantes a nivel estatal. Creo que esta reforma de alguna manera los deja con esta cualidad de ser vigilados, pero también debería de ser una función, digamos, habilitadora del nuevo instituto, el que se promuevan prácticas de manera coordinada. Entonces, ya no sería uno solo, serían muchos los que estarían trabajando sobre esa política de transparencia y de alguna manera, impulso a la cultura de la transparencia. Espero no estarme saltando a nadie. Bueno, retomo las preguntas del senador Encinas y del senador Corral. Lo que pasa es que con el concepto de gerencia me salió un poco lo académico, entonces hay toda una discusión sobre la gerencia pública y yo creo que de manera errónea se ha, incluso en la propia academia, generado la percepción de que un gerente es alguien relacionado con el ámbito privado. Un gerente es, en cierta medida, alguien que gerencia, alguien que dirige. Y yo, de alguna manera, no veo una oposición entre estos comisionados que sean gerentes y que sean garantes. Creo que deben tener las dos funciones. Lo que pasa es que si nos quedamos en la única función de ser garantes, se pierde todo lo demás y nos quedamos con el modelo actual. ¿Para qué queremos el modelo actual? Ustedes hicieron una reforma para impulsar un nuevo modelo, es decir, de lo que se trata es de tener una nueva percepción de lo que significa la transparencia para el ciudadano. Entonces, yo acoté o emití este término de la gerencia porque me parece que es acorde con el perfil que se necesita no solo de los comisionados, también de los propios funcionarios públicos. Yo pienso que México debe insertarse en el paradigma de la gobernanza porque garantiza derechos, pero porque atiende ciudadanos. Si no, no tiene ningún caso hacer una reforma constitucional con autonomía. Pues quedémonos con el modelo actual. No, el modelo está muy bien, ha impulsado mucho el derecho a la transparencia. A mí me tocó trabajar en el derecho a la transparencia, el derecho de acceso a la información, perdón. Me tocó trabajar en el IFAI y creo que es un modelo que funcionó, pero hay que pasar al siguiente estadio. Y creo que con esta idea de la gobernanza y acotándolo un poco a la idea de la gerencia, me parece que transmito de mejor forma lo que tengo yo en la cabeza respecto a la visión que propondría en ese sentido, ¿no? Y bueno, por último, estoy en tiempo. ¿Cuál debe ser la información pública de oficio de los fideicomisos públicos? De ser posible, de un ejemplo. Bueno, el asunto de los fideicomisos públicos ha sido ampliamente debatido. Recuerdo también, incluso cuando estuve en el IFAI, que era uno de los entes que no era tocado de alguna manera. Y yo creo que al recibir recursos públicos, pues aquella información de los recursos que es pública se debe de dar. Y hay muchos datos personales dentro de estos fideicomisos que deben de ser protegidos. Entonces, me parece que, al igual que otras entidades con recursos públicos, aquellos que sean públicos de acuerdo con la ley deberán de otorgarse. Creo que son todas las preguntas que tengo y, bueno, agradezco mucho la atención que me han prestado. Doctor, los agradecidos somos nosotros. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y el haber estado aquí con nosotros esta tarde. Usted es muy amable. Gracias. Pedimos a la Secretaría Técnica que lo acompañe o si desea quedarse, usted es bienvenido. Y también le pedimos a la Secretaría Técnica de ir por la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Doctora Norma Julieta del Río Venegas, sea usted bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo, para expresar sus ideas o conceptos.
A continuación, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que la urna que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata, y después de ello sí que conteste en el orden que usted desee hacerlo. Sea usted bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, agradecer esta oportunidad que se nos da a los ciudadanos de participar en este proceso democrático y más a la gente de las entidades federativas. Bien, perdón. Quiero comenzar expresando en estos 5 minutos que la oportunidad que tenemos ante esta reforma constitucional de reformar el ahora órgano garante de transparencia en el país, nos da la oportunidad a todas y a todos de incursionar y de opinar y desde luego fortalecerlo. Mi propuesta de trabajo, la cual yo envié en tiempo y forma, conforme a la convocatoria, propongo 5 puntos, de los cuales comienzo proponiendo que la Contraloría del Instituto Federal de Acceso a la Información dependa o, en su caso, informe al Consejo Consultivo que se conformará en este nuevo ordenamiento, y en su caso que también rinda informes a esta Comisión de Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Esto derivado de que el Contralor o la Contralora tiene que informar sobre las cuentas de los comisionados y no podría depender del Pleno directamente sin ninguna autoridad también dé vista a estas revisiones. Ahí mi propuesta es similar a lo que pasa con la Auditoría Superior de la Federación, que informa a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Mi segundo punto que propuse fue la profesionalización de los servidores públicos encargados de las unidades de enlace en las dependencias y entidades. Ahí propongo un programa donde se capacite a estas personas que son seleccionadas por los titulares de las dependencias y entidades para que se cuente con un centro de capacitación y de formación en materia de acceso a la información, que en estas nuevas leyes reglamentarias se considere requisitos mínimos que deben de tener las personas que sean designadas por los titulares de las dependencias. Lamentablemente hemos visto que se designan a las personas que para los titulares no están haciendo nada, pero aquellas personas que están atrás de una ventanilla de acceso a la información definitivamente deben de estar sumamente preparadas, o cuando menos conocer el tema que se les requiere y contar con un nivel de decisión al interior de la estructura orgánica de la dependencia. Mi tercer punto fue la difusión de las acciones del IFAI. Ciertamente sabemos y conocemos que ha existido bastante difusión, más sin embargo consideramos que se debe hacer presencia, como se ha hecho en programas de radio, en participación en universidades, pero que se use un lenguaje ciudadano definitivamente, que el ciudadano que nos escucha en el radio, nos ve en la televisión, entienda los términos. Luego se usan términos que la ciudadanía no entiende o desconocemos, y por eso a veces hasta no se acercan a pedir una información porque no comprenden algunos términos. Mi cuarto punto es que propongo avanzar en el tema de archivos. Ya es un avance significativo que contemos con esta ley del 2012, más sin embargo propongo elaborar una ley general que establezca los principios y las rutinas básicas mínimas de la operación archivística. Asimismo, que se dote de presupuesto a estas áreas. Prácticamente nunca estas áreas están catalogadas en el presupuesto de las dependencias. Estas áreas dependen de las coordinaciones administrativas, y después hay unas jefaturas de recursos humanos, materiales y financieros, y después vienen los auxiliares, y ahí es donde están los encargados de los archivos. Y mi último punto en la propuesta que tuve a bien presentar es la armonización y homologación de los institutos o comisiones estatales en las entidades federativas, que se lleve a cabo un proceso de selección como el que bien están llevando
las senadoras y los senadores, es muy importante que quienes estén en los estados al frente de estas comisiones también cuenten con este perfil, que sean evaluados para que formen parte de estas comisiones, o de estos institutos. Serían mis puntos, senadoras, senadores, que yo envié mi propuesta de trabajo de manera breve, como me lo estipulaban, y pues estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctora, se agradece. Tengo registrada a la senadora Areli y a la senadora Laura Rojas, a la senadora Pineda, al senador Isidro, y ya nada. Bienvenida al Senado de la República, doctora Julieta del Río Venegas. Bienvenida al Senado de la República, doctora Julieta del Río Venegas. Como Contralora de un Estado, ¿qué nos puede decir sobre su experiencia acerca de la rendición de cuentas y acceso a la información? ¿Y cuál es su opinión sobre los periodos de reserva? ¿Qué aportaría a usted al respecto? Y otra pregunta sería, ¿por qué se debe de homologar los criterios de selección de los comisionados de los institutos de transparencia en el país conforme a este ejercicio que realiza el Senado para el IFAI? Y ahora sí que voy a hacer una tercera pregunta dada su experiencia. ¿Cuál es la opinión sobre la reglamentación de transparencia del Senado que por primera vez se realiza? Gracias, señor. Gracias, senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy bienvenida, doctora del Río. Gracias. Yo quisiera preguntarle sobre la propuesta que usted ha planteado en su plan de trabajo sobre crear una comisión que dé seguimiento a la armonización legislativa en las entidades federativas, que se obligue a los estados a uniformar el número de comisionados a 7, que el IFAI evalúe el desempeño de los comisionados locales e incluso que se regulen las vacantes. Todo ello son atribuciones que no se dispusieron en la reforma constitucional. Entonces yo quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo fundamentaría usted estas atribuciones del IFAI? ¿Quiénes deberían integrar la comisión de seguimiento? Y nada más. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senadora Rojas. Senadora Pineda Corechi. Muchas gracias. Bienvenida aquí al Senado de la República. Si en la administración pública asimiláramos que, digamos, en una Secretaría de Obras Públicas los recursos se traducen en obras, en una Contraloría o en un órgano de control los recursos se traducen en papeles de trabajo que sustentan las auditorías, ¿no? Entonces, estos, justifican los egresos de estos órganos. Estos formarían parte de acceso a documentos de acceso a la información. Sí, porque sí, y si no, porque no. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senadora Pineda Goch, muy amable. Senador Isidro Pedraza. Gracias. En el mismo sentido, mira, la experiencia de la compañera habla de estar vinculada mucho al manejo financiero, órganos de control, y a mí me preocupa y que nos diga la compañera si la omisión deliberada de un funcionario en el desempeño de su función es un valor a evaluar para los consejeros que formarán parte de este órgano deliberativo. Usted ha estado como titular del órgano interno de la función pública en el estado de Zacatecas, y en esa entidad, en el periodo donde estaba ahí, fueron conocidos varios desfalcos del gobierno del estado, concretamente de la gobernadora Amalia García. Yo quisiera saber si hizo alguna actividad de denuncia, que si se procedió y se hicieron los trámites para inhabilitar a algún funcionario, o hay una constancia implícita de haber procedido a hacer las denuncias correspondientes. Gracias, senador Isidro. Doctora, ahora sí le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y luego sí contestar en el orden que usted desea hacer. Gracias. Le doy lectura, ¿eh? ¿Considera usted que el nombre y domicilio de personas que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual
y liberadas por haber computado su pena deben de ser públicos en aras de la seguridad de la ciudadanía? Por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, primeramente voy a contestar a la senadora Arely Gómez, si me permite, senadora. Mi experiencia como contralora de un estado, y bueno, que quizá va ligada un poco con la pregunta del senador, mi experiencia como contralora de un estado fue gratificante. La verdad es que es una etapa histórica en mi carrera profesional. Tuvimos bastantes logros. Ser contralor de un estado es una función gratificante, pero en ocasiones, bueno, pues ingrata. Yo creo que como todos ustedes, cualquier puesto público, ¿no? Realizamos nuestro trabajo siempre apegados a los principios de cualquier servidor público, de la legalidad, la certeza, la honradez. Trabajamos, logramos ser premiados a nivel nacional en 2 ocasiones, gracias a que en materia de archivos simplificamos la administración pública y creamos los kioscos de servicios electrónicos, donde los servicios los acercamos a la ciudadanía. Este modelo fue galardonado en 2 ocasiones de manera consecutiva, y también fuimos designados como la Contraloría Social, el primer lugar como la Contraloría Social número 1 del país, por los logros que obtuvimos en apoyo a los migrantes en las obras del 3x1. Esto me dio la oportunidad que mis compañeros, las y los contralores del país, me eligieran la coordinadora nacional de los contralores en el país en el año de 2008. Y también debo decirle, senadora Arely, que fuimos parte del inicio de la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información en Zacatecas. En el 2002, como todos saben, fue cuando se puso en marcha la ley. Nosotros llegamos y tenían 3 años este ordenamiento, senadora, y bueno, nos dimos a la tarea de conocer de qué se trataba. Era algo nuevo para todos, no solo en Zacatecas, en el país entero. Y bueno, pusimos en marcha, me designaron como la coordinadora general de estos trabajos. Logramos en 10 meses, para cumplir con los transitorios, poner en marcha la Ley de Acceso a la Información, los portales, el reglamento que se requería. En noviembre de ese mismo año, como todos ustedes saben, se dio la Declaración de Guadalajara, donde 3 estados participaron, siendo uno de ellos Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua. Me tocó, junto con mis homólogos y el IFAI, coadyuvar en el trabajo técnico desde la Declaración de Guadalajara, pasando a la iniciativa de Chihuahua y concluyendo con la reforma en el año de 2007. Quiero decirle, senadora, que la verdad fortalecimos al órgano de control, se crearon 5 áreas más, era insuficiente el personal, siempre contamos con el apoyo para fortalecer la Contraloría. Quiero también decirle respecto a su pregunta de la información reservada. Para mí, en lo personal, claro que debe de existir este término, más sin embargo, yo propongo que se detalle más las causales de las que deben de originar una reserva. Hay en las entidades federativas, en la mayoría de las leyes, no está muy limitada esta definición. No existe, senadora, el detalle claro de estas causales. Es una de mis propuestas, y que la reserva se pueda homologar un poco, armonizar. Hay estados con reserva de 5 años, otros de 7, 9, 10, 12, y la verdad es necesario homologar estos términos, pero más allá de esto, que se fundamente bien el principio del derecho que se fundamente bien el principio del daño. La verdad, a la gente no le queda muy claro de entrada, si no ponemos esas causales, bajo qué circunstancias, bajo qué motivos se puede reservar una información. Definitivamente nosotros tenemos que aprobar para que la gente sepa qué es la prueba del daño, que esta es aquella información que cuando lo otorgas o lo ofreces puede dañar intereses como la seguridad nacional, poner en riesgo el sistema financiero. Y también decirle a la ciudadanía, sobre todo al sujeto obligado, cuando se trata de las razones de interés público, ¿no? Son cosas muy diferentes, pero si el ciudadano las desconoce,
no va a conocer hasta dónde es su derecho. Cierro lo de la información reservada diciendo que debemos de tener todos muy claro que la información reservada es pública siempre, se reserva por estas situaciones, pero es una información pública. Y su siguiente pregunta, senadora, donde me decía que qué opinaba ya se me perdió por aquí, bueno, de la reglamentación en materia de transparencia de acceso a la información del Senado. Pues yo lo celebro. Yo tengo la oportunidad de ser articulista de algunos diarios en mi estado, y cuando yo me enteré de esto, que siempre estoy investigando estos temas, lo celebré en mi artículo, porque yo creo que el orden se pone por la casa, ¿no? La verdad es algo muy bueno que los propios senadores y senadores abran las puertas del Senado para que vengan y conozcan sueldos, obras, adquisiciones, y la verdad es muy bueno que ustedes ya cuenten con esta reglamentación y también que exista su periodo de reserva y su prueba de daño. La verdad es un paso muy importante que yo creo que los enaltece por este paso, senadora. No sé si por ahí me faltó contestarle algo más, pero gracias, senadora. En el caso de la senadora Laura, sobre la armonización de los institutos, pues es muy importante. Definitivamente, derivado de, ustedes saben, de bastantes evaluaciones, la última recién, de 120 comisionados de institutos o consejos, solo 40 cumplen con el perfil. Esto es verdaderamente preocupante, que no haya quien regule esa situación. Existe, mas sin embargo, a nivel local no hay ese perfil. Y lo más grave aún en esa evaluación, senadora, es que se les pidió a los mismos comisionados que entregaran sus documentos, que acreditaran su profesión, y no los entregaron. Entonces, va más allá, o sea, de esto, que no estén capacitados, que se regulen las vacantes. Pues sí, porque lamentablemente hemos visto casos que las vacantes ahí están, que se abra una consulta a la ciudadanía, como lo están haciendo todas y todos ustedes, pero lamentablemente se aguanta un poquito el espacio para, hay que decirlo, para pagar algún compromiso, o para invitar a gente que no está capacitada. Usted me decía que ¿qué propondría yo para este seguimiento? Bueno, que se formara una comisión desde el nuevo órgano garante, o que en la misma reglamentación que los transitorios ordena que se tiene un año en las entidades federativas, pudiera haber este apartado donde se especificara los perfiles de quién puede ser comisionada o comisionado, y en su caso, pues también que se haga un ejercicio de verdad como el que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Esa es mi propuesta, senadora Laura. La senadora Pineda. Senadora, sí, me preguntaba usted sobre las obras públicas, la ejecución de los recursos, pero que la Contraloría ve papeles. En efecto, las Contralorías vemos desde la licitación, la convocatoria, los concursos, fallo y demás. Me decía que si se podía tener acceso a esa información, y yo, a los papeles de trabajo de los auditores, sí. Una de las causales precisamente de las reservas habla de esto, de que cuando una auditoría está en proceso no se puede entregar, la información se reserva. La información se reserva y hasta en tanto termine el procedimiento se debe de entregar. De hecho, es una información reservada. Pero quiero decirles que es muy diferente las entidades al gobierno federal. Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años como titular de un órgano interno de control recientemente en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y ahí, después de realizar una auditoría, se tiene 1 mes, 30 días para subir al sistema el resultado de esta auditoría. Entonces, en las entidades federativas, pues la auditoría cuando está en proceso no podemos subirla. Cuando termina la auditoría y cuando están los resultados, yo creo que se debe de dejar de ser reservada. Lo hice porque una de las causales es que los procedimientos de responsabilidades, y con eso voy a la pregunta del senador, los procedimientos de responsabilidades son reservados, pero yo como auditora, como contralora, termino la auditoría, otorgo el plazo de ley para las pruebas y alegatos,
otorgo el plazo para que vengan a demostrarme para determinar qué se solventa y no se solventa. Cuando ya no se puede solventar nada es cuando se turna el caso a la dirección jurídica. Yo creo que ahí puede hacerse, si no abrirse, pues una tarjeta con la información, pero cuando definitivamente se concluye ahí el proceso jurídico y se emite la resolución, yo creo que sí debe de dejar de ser reservada, ya que pase otra instancia o que se vaya a interponer un recurso, pues debe de ser otra cosa. Cuando el procedimiento se agota en una sola institución, yo creo que sí debe ser. Y voy a la pregunta del senador por esto, senadora. Lamentablemente, cuando no se abre esta información, se realizan muchos juicios mediáticos, y en vez de que la información sea una herramienta pues para que nos ayude, para demostrar lo que se hizo, lo que no se hizo, se cierra la información, no se le da derecho ni acceso a nadie, y la verdad es donde hay un daño moral, que la verdad nosotros como contralores siempre hemos dicho, bueno, pues el daño moral no tiene cuotas, no tiene inhabilitaciones, no tiene años, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de dejar de reservar la información, senadora, cuando el procedimiento se agota, que se vaya a otras instancias, que haya recursos, que sea otra cosa, porque si no, la reserva sigue a intereses y beneficios de los sujetos obligados, y entonces es cuando se dan este tipo de situaciones. Al senador le comento que en ningún caso fue resuelto el fondo del asunto por la Contraloría actual del Gobierno del Estado. Quiero decirle que en mi época, en mi etapa, sí procedimos conforme a derecho, siempre preservando el Estado de Derecho. Claro que procedimos con inhabilitaciones, sanciones, le hablo de presidentes municipales, funcionarios, con funcionarios actuales, compañeros de su servidora, del mismo gabinete, procedimos también en inhabilitaciones. El procedimiento que usted me dice de la exmandataria, pues nosotros terminamos el 12 de septiembre del 2010, entregamos las cuentas, hicimos una entrega-recepción y se hicieron los libros blancos respectivos, y bueno, la verdad, pues la vida, yo siempre les he dicho, la vida se conforma de hechos, ¿no? Yo en lo personal soy una mujer de hechos, y mis hechos sobran en los expedientes de la Contraloría. Insisto, el asunto se quedó ahí. Lamentablemente luego las guerras mediáticas dañan más que la información real, ¿no? Entonces le puedo decir que estoy muy tranquila y que cerramos muy bien y con muchos éxitos y con muchos logros en el gobierno donde fui parte. No sé si con esto, diputado, senador Isidro, pudiera ya contestarle su pregunta, y pues, senador Pablo, senador, estoy a la orden, ¿no? Ay, perdón. Faltaría la de... Sí, la de la cajita, perdón. ¿Considera usted que el nombre y domicilio de personas que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual y deliberadas por haber compurgado su pena deben de ser públicos? Pues yo creo que no, porque la información reservada, en una opinión muy personal, una de las causales, de la información confidencial, habla de respetar ideologías partidistas, preferencias, datos personales de la vida privada. Yo creo que este tema es muy de la vida privada, ¿no? Esa es mi opinión, que es una información confidencial. Muchas gracias, doctora, es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento y le agradece también el haber estado aquí con nosotros esta tarde. No, al le pediría a la contrario. Secretaría Técnica se acompaña a la doctora, o si quiere quedarse usted, bienvenida. Muchas gracias a todas y a todos, compromiso. Gracias. También le pediría a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el maestro Luis Gustavo Parra Noriega. Maestro Luis Gustavo Parra Noriega, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo o presentar los conceptos e ideas que usted desee hacer. Después de ello
Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Le pediremos que adicionalmente a ello tome una pregunta de la urna que está a su mano derecha. Son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, la cual le pediremos le dé lectura de manera inmediata y que al final en bloque las pueda contestar en el orden que usted desee. Sea bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los integrantes del Senado de la República por la oportunidad de expresar mi deseo y convicción por integrar el Pleno del IFAI. Mencionaré brevemente los puntos, aunque por el tiempo lo haré pues prácticamente una mención. Tiene que ver mi proyecto de trabajo con que el IFAI sea un aliado sobre el gobierno abierto y el principal impulsor de la agenda de rendición de cuentas. Con su naturaleza jurídica también se hace indispensable ahora analizar los nuevos retos institucionales con estas nuevas características como órgano autónomo constitucional. Me parece que hay que hacer un esfuerzo de redimensionamiento del propio instituto para que esté a la altura de sus atribuciones y funciones constitucionales. También me parece que debe haber una nueva política, principalmente organizacional del IFAI, y hacerse cargo de los retos del derecho de acceso a la información y de los retos de protección de datos personales, pasando por analizar en qué medida la tecnología y los recursos humanos son necesarios para este impulso. También me parece que hay que tener a la vista los retos normativos que tienen ustedes como legisladores federales y los legisladores locales. También hay que pensar en la arquitectura institucional que tendrá que generarse en la relación con los demás poderes y desarrollar el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Asimismo, fortalecer los mecanismos de colaboración entre los sujetos obligados y desarrollar una política de transparencia con acciones bien definidas y nuevos instrumentos de coordinación. Ahora quisiera hablar brevemente también de las principales razones que justifican mi presencia el día de hoy, poniendo a los órdenes para esta posible selección como comisionado del IFAI. Una de las primeras que quiero expresar es la vinculación social y cercanía que he tenido con realidades cívico-políticas desde temprana edad y particularmente desde hace 14 años con la apertura de la información pública y el respeto a la privacidad de las personas. He conocido los reclamos ciudadanos y he actuado para que el sistema político evolucione hacia un régimen de libertades y que existan los mecanismos concretos para promover precisamente esta igualdad de acceso. Participé junto con destacados académicos en la creación del Observatorio Ciudadano por la Transparencia, que en 2005 realizó uno de los primeros trabajos de evaluación y medición del avance de la transparencia en entidades federativas. También he podido trabajar para que la cultura de transparencia sea una realidad en los 3 órdenes de gobierno. En lo municipal, trabajé con cerca de 300 ayuntamientos en el país en la difusión e intercambio de experiencias exitosas a nivel local de buen gobierno, impulsando, por ejemplo, el premio de Gobierno y Gestión Local del CIDE desde su primera edición en el 2001. Precisamente una de las líneas fundamentales fue la transparencia. En el ámbito estatal he sido promotor y constructor del diseño jurídico institucional del derecho de acceso a la información. En mi primera experiencia como legislador local del Estado de México en 2003, impulsé la primera iniciativa que se convirtió en la primera ley estatal de transparencia. También tuve la ocasión de acompañar una segunda reforma de esta ley local, aún en mi papel como diputado federal, donde el órgano garante local adquirió estatus de organismo constitucional autónomo. Más adelante, en 2009, impulsé y logré que se aprobara en el Estado de México la primera ley de datos personales con todos los elementos normativos necesarios. En el ámbito federal, en el 2000, con la alternancia política, tuve la oportunidad de participar en el equipo jurídico de transición, donde fui delineando con mi participación en estas tareas y obviamente con la participación de muchos otros actores, algunos proyectos fundamentales de consolidación de libertades políticas, entre otros el de acceso. Más tarde trabajé como legislador federal a partir del 2006 en el impulso de la reforma constitucional, acompañando la estrategia del IFAI emprendida audazmente por su entonces presidente Alonso Lujambio, para que desde lo local, con la participación de gobernadores de todos los partidos, fuera presentado un proyecto que hicieron suyo los 8 coordinadores parlamentarios y que a la postre fue aprobado en la 60ª legislatura. En dicha reforma se conformó un grupo de redacción plural con diversos especialistas y diputados, en donde participé hasta que fue aprobada esta primera reforma que desarrolló las bases y principios del derecho de acceso y de datos.
Otra de las razones que considero justifican la idoneidad de mi persona es precisamente que no solo he conocido y tenido la experiencia en este derecho, sino también en el de datos personales. Fui autor de la iniciativa de reforma constitucional aprobada del 73, que dio fundamento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Participé activamente en la redacción del dictamen de la reforma constitucional al artículo 16 para darle carácter de derecho humano a esta protección de datos. También fui autor de una de las iniciativas que fue dictaminada para conformar la nueva ley federal arriba referida sobre los datos personales en el ámbito privado, en donde discutimos y negociamos de manera ardua con diversas fuerzas políticas, el IFAI, la Secretaría de Economía y la iniciativa privada, hasta alcanzar una legislación equilibrada que dotó al IFAI de estas facultades. Debido a estas experiencias a nivel federal y local, creo que conozco las debilidades y fortalezas de esta legislación, lo cual me permitiría, de ser integrante, actuar de manera informal las tareas que correspondan. Con este bagaje, he tenido, con esta participación, he hecho diversas aportaciones en el grupo parlamentario al que pertenecí, pero eso no ha sido obstáculo para que haya podido impulsar y trabajar como aliado en la construcción, junto con representantes de otros partidos políticos en la sociedad civil, de los derechos de acceso y protección de datos. En este contexto, puedo ofrecer que mi trabajo será enfocado a garantizar dichos derechos, a los cuales he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional. Estoy consciente que la militancia política que he tenido desde el año 92 puede generar dudas o recelos desde algunos ámbitos, pero estoy seguro que además de valorar por encima de ello mis cualidades personales, experiencia profesional y talante democrático, hay la claridad de que no es un obstáculo legal y que precisamente el legislador, al establecer los requisitos a nivel de la Constitución con esta última reforma, no quiso castigar este aspecto, ya que valoró que no hay una correlación directa ni colisiona con la naturaleza del órgano garante ni con las funciones como comisionado del IFAI. Además de que es un derecho fundamental de los mexicanos reconocido en los artículos 9 y 35 constitucionales, asociarse para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Con esta nueva naturaleza jurídica, el IFAI se fortalece, se le da mayor independencia legal y tiene mayores calidades reconocidas por la Constitución. Hablando de este último elemento de colegiación, debo decir que resulta importante que quienes encarnen el órgano máximo de decisión del IFAI asuman una actitud de colegiación, de tolerancia y de convivencia en la diversidad, a fin de construir acuerdos y decisiones públicas razonadas y sólidas derivadas del debate, intercambio de ideas, experiencias y visiones. Esto ayudará a evitar rupturas irreconciliables entre sus integrantes y crisis institucionales. Sin duda, eso solo se puede lograr con perfiles que entienden y se han formado en esos valores y en la práctica de la pluralidad, la tolerancia y la convivencia en la diversidad, como creo es el caso de su servidor. Respecto a otras de mis cualidades y habilidades, pienso que tengo capacidad de debate, de valoración de opiniones, he realizado ejercicios de ponderación entre los dos derechos que el IFAI tutela y con otros en conflicto para buscar establecer límites y excepciones en las diversas legislaciones que he tenido oportunidad de participar. En la labor a realizar como posible comisionado y dadas sus competencias para resolver con carácter cuasi jurisdiccional, estoy seguro me ayudarán mi formación académica, experiencia litigiosa y de argumentación, el conocimiento de ambos derechos, además de la capacidad de actuar en órganos colegiados que he mencionado. En el ámbito privado y social, he tenido la oportunidad de ser consultor, asesor legislativo, docente y conferenciante sobre estos derechos. Y hablando del ámbito social, el Instituto me parece que debe generar los canales de vinculación y colaboración con las instancias públicas y sociales, y para ello tender puentes de cooperación y colaboración con las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la población en general. Por último, tengo claro que los principios que animan a estos derechos fundamentales tendré que darles concreción y vida en el ejercicio del cargo que espero tener ocasión de desempeñar y hacer compromiso de respetarlos y honrarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tengo registrados a la senadora Laura Rojas, al senador Alejandro Encinas, a la senadora Areli, a la senadora Pilar y nada más. Gracias. Gracias, presidente. Pues muy bienvenido, maestro Parra, al Senado de la República. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Una en relación a la ley general, a las tres leyes que estamos mandatados a expedir en materia de acceso, en materia de datos personales y en materia de archivos. Y yo quisiera preguntarle cuál, desde su punto de vista, o cuáles serían los principales retos que nosotros tenemos que resolver y enfrentar para que estas tres leyes sean pues congruentes con el espíritu de la reforma constitucional. Le pregunto esto pues porque usted ha sido
promotor, en efecto, de la legislación anterior, ¿no? Tanto en materia de datos personales como en materia de acceso en los años previos y tanto en el ámbito federal, como ya lo expuso, como en el ámbito local, y me parece que su opinión pues valdría la pena en este sentido. Y en segundo lugar, preguntarle, en efecto, más allá de que no está establecido o no estuvo en el ánimo de los legisladores castigar la militancia política, específicamente yo creo que en este proceso de elección de candidatos a comisionados no debe de haber ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. Sería inconstitucional que por el hecho de militar en un partido político se le restrinja de entrada, ¿no?, este derecho a aspirar. Creo que sí valdría la pena ahondar en este tema, o sea, cómo, aún siendo militante de un partido político, se puede ser independiente y autónomo a la hora de decidir en un órgano colegiado como base pleno del IFAI, cuando los partidos políticos son un nuevo sujeto obligado y cuando hay, pues, y también los grupos parlamentarios que dependen de los partidos políticos, cuando hay una enorme expectativa de la ciudadanía sobre los resultados de esta reforma constitucional, específicamente en estos dos sujetos obligados. Gracias, senadora Rojas. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Maestro Gustavo Parra, bienvenido. Gracias. Le agradezco su intervención y reconozco, y creo que es correcto señalarlo, que usted asuma abierta y plenamente su militancia política en el Partido de Acción Nacional desde 1992 y la reivindique, porque yo coincido con la senadora Laura Rojas, la militancia de cualquier ciudadano en un partido político no debe conculcar los derechos de los ciudadanos, porque tan ciudadanos son quienes militan en un partido como quienes no militan en el mismo, ya que la militancia política es un asunto, es una garantía y un derecho constitucional que ejercen los ciudadanos en materias de la libertad de asociación política. Por eso, y retomando la intervención de la senadora Rojas, yo quisiera formularle dos preguntas. ¿Cómo garantizar la autonomía del órgano con la presencia en su consejo de gente que continuará siendo militante de un partido político? Y la segunda, en la hipótesis de que usted fuera integrante del instituto, del nuevo órgano garante, ¿usted se excusaría de atender los asuntos no solamente vinculados con el PAN, sino con cualquier otro partido? ¿O qué reglamentos o normas debe establecerse dentro del propio instituto? Bien. Gracias, senador Encinas. Senadora Arely Gómez. Maestro Luis Gustavo Parra Noriega, bienvenido al Senado de la República. Analizando su ensayo que nos mandó, usted ahí señala que dentro de las nuevas funciones del organismo garante tenemos la de los temas de seguridad nacional, y usted propone que cada vez que hubiese un recurso relacionado con este tema de seguridad nacional, de reunirse con un grupo de trabajo para realizar diversas valoraciones. ¿Quiénes conformarían este grupo y su experiencia en órganos garantes y en temas de transparencia? ¿Qué tanto se utiliza los temas de seguridad? ¿Han sido recurrentes los temas de seguridad nacional en el anterior IFAI? Gracias, senadora Arely. Senadora Pilar. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. Igualmente en el trabajo, en el proyecto de trabajo que anexa a su solicitud, uno de los puntos, el número 7, se refiere a los retos en la protección de datos personales y se señala lo dispuesto en el artículo 7º transitorio, en donde le otorga la facultad al IFAI para que siga de alguna manera administrando este tema en tanto no se constituye el órgano que tendrá esa responsabilidad, y después hace una serie de reflexiones al respecto. Me gustaría preguntarle cómo visiona en el corto y en el largo plazo el avance
de la formación de un órgano que tenga a su cargo la protección de los datos personales y la naturaleza del mismo. Gracias. Gracias. Gracias, senadora Pilar. Senador Isidro. Gracias. Pues en esta parte de la audiencia nos toca ser malos y peores a veces, ¿no? Pero pues ni modo. Esto así es. En términos de ir examinando y darle certeza y transparencia al proceso, porque esta es una de las cosas que se ha cuidado para la integración de este órgano, de que se pueda dar la convicción plena de que los candidatos, cuando menos los finalistas, pues cubren los perfiles y le dan credibilidad al proceso. Ya ahorita mismo un compañero senador hace rato cuestionaba el proceso para los consejeros del INE, y creo que esto pues va en contra de nosotros. Entonces, por eso, en este sentido, examinar y preguntar, pues vale la pena para dar certeza a esto, y aunque uno quede como villano en este tipo de cosas, ¿no? Y yo la pregunta que haría, habiendo estado ya muy marcada la militancia panista en en el caso de usted, compañero Gustavo, esto no afecta la credibilidad del proceso de los integrantes de este consejo que vayamos a hacer si se llegara a quedar usted ahí como miembro, y que esto, cómo mandaremos un mensaje de certeza y de imparcialidad a los ciudadanos que están siguiendo este proceso, porque ya vi que aquí hay gente que reclamó que no se veía en el canal del Congreso. Entonces creo que hay ciudadanos interesados en conocer ese tipo de cosas, ¿no? Por eso. Gracias, senador Isidro. Maestro, ahora sí es tan amable de tomar una de las preguntas, darle lectura y contestar los cuestionamientos en el orden que usted desee hacerlo. La pregunta 106, ¿qué es un aviso de privacidad y qué propósito tiene? Es aplicable para los sujetos obligados del artículo 6. Muy bien. Gracias. Pues contestaría en el orden que me hicieron las preguntas, si me permiten, a la senadora Rojas sobre los principales retos a resolver en los 3 campos, entiendo, acceso, datos y archivos. Primero quisiera comentar que se ha hecho esta pregunta en otras comparecencias, y sobre algunas cosas que le faltaron a la reforma, y yo advierto una pequeña falta de claridad en las definiciones, precisamente si van a ser 2 leyes generales o 3 leyes generales. Primero, porque si leemos en la reforma constitucional, cuando habla la fracción 8ª del artículo 6, el organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Ahí estamos hablando de que hubiera una ley que incluya acceso y datos. Sin embargo, más adelante, el artículo 73 en su fracción correspondiente dice: para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso y protección. Y luego la siguiente fracción habla de la de archivos. Más adelante, en los transitorios, cuando habla de este tema, establece el artículo transitorio 2, dice: el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general del artículo 6 de esta Constitución, así como las reformas a la Ley Federal de Transparencia, a la Ley Federal de Datos y a otros ordenamientos en un año. Entonces, hay ahí una cierta pues falta de claridad de qué instrumentos deberán de desarrollarse ahora. En mi punto de vista, debe haber 3 leyes, debe haber una ley general de acceso a la información, una ley general de datos personales y una ley general de archivos. Me parece que sería lo más adecuado, porque además, en el caso de la Ley General de Transparencia, va
a permanecer la ley federal que estará organizando pues a lo que es el IFAI. Ahí, por ejemplo, se podrá detallar el Consejo Consultivo, que también se estableció como una de las propuestas que me parece importante, y que ahí apuntaré algo en el caso de la pregunta que me hacía la senadora Arely. En el caso de los retos, me parece que en el tema de acceso, yo señalo ahí 3 retos fundamentales. Uno es que, pues sí, ha habido más de 1 millón de solicitudes. Sin embargo, este derecho tiene que democratizarse, debe bajar a la mayoría de las personas de este país y no quedar solamente en el sector académico, en el sector empresarial o en el sector periodístico. Realmente a mí me parece que debe de buscarse los mecanismos. El Infomex, por ejemplo, solamente lo tienen 500 y tantos municipios, de los más de 2,000 municipios. Ahí hay un gran reto de esfuerzo, de inversión tecnológica, de trabajo, de coordinación, de acuerdo, que tendrá que encabezar el Instituto Federal, en este caso el IFAI, para precisamente lograr aterrizar hacia todas las comunidades de este país a través de kioscos cibernéticos, a través pues de mucha tecnología y de innovación en este respecto. Me parece también que por lo tanto hay que hacer nacional el ejercicio de este derecho. Ya se ha hablado de que solo el DF y el Estado de México concentran casi el 60% de las solicitudes, ya después por ahí está Jalisco con el 4 o 5%, y ahí nos vamos hasta muy abajo. Colima, por ejemplo, leía las estadísticas, el año pasado no tuvo más de 300 solicitudes, por ejemplo. Entonces, realmente sí es un tema importante que tenemos que avanzar fuertemente. Otro es el de la calidad de la información, que en esta ley se tendrá que asegurar precisamente los procedimientos, los plazos, todo ese estándar mínimo debe estar en esta Ley General de Transparencia, y una serie de aspectos para que esos mínimos realmente se conviertan en máximos en su momento. Esos mínimos no pueden quedarse solamente ahí, y ahí empezará también, dentro de esos retos de la ley general, pues a hablarse de lo que se ha comentado también mucho, la transparencia focalizada, la información socialmente útil, etcétera, que ahí tenemos que buscar que en base a un catálogo muy amplio de obligaciones de información pública de oficio, se pueda verdaderamente obligar a estos sujetos a que le informen a la ciudadanía y no se queden solamente en esta información de oficio, sino vayan más allá. En el caso de la protección de datos personales, me parece que ahí pues lo principal será establecer esta nueva legislación y derivar un poco, empezando a contestar también la pregunta de la senadora Ortega, qué hacer con este derecho de protección de datos personales en el corto y largo plazo. Yo sigo convencido que en este momento el IFAI debe de mantener las facultades tanto de sujetos públicos como de privados. En este momento me parece que tendría que fortalecerse al IFAI en este aspecto. Cuando valoramos en el 2009-2010 la legislación federal, se hablaba precisamente de las razones incluso un servidor en su iniciativa, yo propuse un órgano distinto. Yo proponía una comisión nacional sobre estos datos personales en privados. Sin embargo, la conclusión que se llegó era el tema del ahorro de costos adicionales, que a la postre ese es el único tema que me parece no quedó tan claro, porque el organismo que yo proponía, la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, hablaba de un costo de 260 millones aproximadamente en ese entonces, y solamente el IFAI en el 2011 se le aumentó cerca del 70% de su presupuesto, prácticamente esa cantidad. Entonces realmente el ahorro quedó como medio difuso. Sin embargo, bueno, ya hay otros criterios, que es la unicidad de criterio, que permanezca en el IFAI esa unicidad, y que se pueda hacer una ponderación en el mismo órgano colegiado precisamente de todas estas
pues de estas circunstancias que pueda haber en casos concretos. Entonces, necesitamos también el posicionamiento del IFAI, político y social, etcétera, etcétera, como uno de los elementos a considerar para que se mantengan esas facultades, el aprendizaje institucional que ya se ha tenido, y este tipo de situaciones, me parece, tienen que ir a que el IFAI pues conduzca, pero sí, de alguna manera, lleve a con otros mecanismos, con un nuevo impulso. Ha hecho un esfuerzo en la verificación de los entes privados, un esfuerzo ahora ya incluso de sanción, se habla ya de 60 y tantos millones de pesos en los últimos 3 años que ha impuesto de multa, que son mensajes para que las empresas y los particulares vayan cumpliendo precisamente con la ley correspondiente, aunque falta mucho todavía por hacer. Y en el tema de archivos, el sistema de archivos, el sistema nacional que se tendrá que desarrollar. Ya el IFAI, afortunadamente, desde el año pasado es parte del Consejo Nacional de Archivos. Ya hay 2 lineamientos muy importantes que se han emitido en conjunto con el Archivo General de la Nación, que son base precisamente para que este nuevo sistema de archivos pueda ser una realidad. Rápidamente, sobre el tema de la militancia, voy a enlazar lo que me pregunta el senador Encinas con lo que me pregunta también el senador Isidro. Y también lo que la senadora Rojas comentaba. Ahí me parece pues que, como ya se ha dicho, no se trata pues aquí de que haya ciudadanos de primera o de segunda. Me parece que estamos en el derecho de participar. Ya se calificó que se cumplen los requisitos constitucionales y precisamente estos requisitos se subieron a la Constitución. Antes no estaban en la ley federal. Y estos requisitos ahora, pues en mi caso los cumplo cabalmente, y creo que aquí es importante una reflexión. La autonomía y la independencia son del órgano. Por supuesto, el órgano lo vamos a formar en todo caso personas concretas. Sin embargo, la calidad institucional, la calidad jurídica del órgano ya te blinda y ya te establece estas 3 autonomías: operativa, de gestión, de decisión, te da una precisamente independencia, te da pues una serie de características que de alguna manera esta autonomía y esa imparcialidad lo van a poder de alguna manera soportar ese órgano, y la colegiación también que te da ese órgano. Yo recuerdo que hablando del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, este consejo, que ni siquiera es un órgano autónomo constitucional, habla la Constitución que los consejeros no representan a quienes los designan, es decir, ustedes, sino que van a ejercer su cargo con independencia e imparcialidad, y hay un mandato constitucional, que así yo también lo sentiría, que hay un mandato constitucional justamente de independencia y de imparcialidad. Recuerdo escuchar una conferencia del ministro Ortiz Mayagoitia, donde decía que esta noción de independencia está ligada precisamente al Estado de Derecho, y que sus elementos, digamos, esenciales no tienen que ver con el origen de la persona, sino precisamente con la composición del órgano. Entonces, ahí me parece que está parte de la respuesta. Y bueno, por otro lado, los hechos que yo he realizado a lo largo de mi vida profesional, política y demás, pues hablan de alguien comprometido con este tema, me parece pues muy claramente. Y yo fui uno de los primeros que presentó iniciativas sobre la transparencia en partidos políticos en el 2007, después de la reforma del 2006, incluso en la reforma del 2006, en el dictamen de la Cámara de Diputados, ahí está escrito en ese dictamen una serie de consideraciones de por qué sí deberían los partidos políticos ser sujetos obligados. Y luego presenté una iniciativa en el 2007 que fue base para lo que hoy está en el COFIPE como una serie de características, una serie de obligaciones a los partidos políticos de transparencia. Entonces, pues creo que lo he acreditado de alguna manera muy claramente, ese compromiso que sabré distinguir muy puntualmente. Y déjenme darles, y voy al final de mi intervención, si me permiten, entregar 2 documentos.
Uno es una iniciativa que presenté también con el entonces diputado Obdulio Ávila, que era de alguna manera lo que podemos llamar hoy un borrador de ley general de transparencia. Esta es del 2009, si mal no recuerdo, que viene ahí, por ejemplo, lo relacionado, y aquí hay una serie de propuestas muy concretas para cuando un comisionado se tenga que excusar, cuando una persona pueda ser incluso recusada de participar en alguno de estos casos, y viene un procedimiento también a través del cual los comisionados podrían precisamente excusarse de antemano de algún asunto que pueda precisamente tener un conflicto de interés. Y ahí está presentado desde hace varios años. Esto pudiera ser, si ustedes sí lo consideran, materia también de la ley general. Y otro documento, que este es un proyecto de decreto que he venido trabajando también, de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, junto con el licenciado Federico Guzmán, comisionado de Transparencia del Estado de México, en donde también, si me permiten, dejaré este documento de proyecto de Ley General de Transparencia, en donde ahí se habla precisamente de muchas de estas circunstancias. Si va concluyendo, maestro. Sí, claro que sí. Bien, sobre el tema de seguridad nacional, me parece que el Consejo Consultivo es una gran oportunidad para ese grupo ad hoc que pudieran estar consultando para esos casos especiales, porque ahora van a tener la lupa del consejero jurídico del Ejecutivo Federal para, en dado caso, interponer algún recurso en un caso de seguridad nacional. Me parece que ese grupo ad hoc podría trabajar a través de este Consejo Consultivo de Asesoramiento y poder precisamente ayudar al órgano, al IFAI, a tener un criterio muy firme. Y por último, la pregunta sobre el aviso de privacidad. Bueno, pues básicamente el aviso de privacidad es un documento que tiene que estar a la vista de cualquier persona que precisamente vaya a demandar algún servicio, de alguna manera pedir algún servicio a un particular, y ese particular tiene la obligación de hacerle del conocimiento de si le va a recoger datos, si va a dejar alguna información de su persona, cuál va a ser el tratamiento, qué derechos y cómo puede ejercer sus derechos ARCO, y también el correo, la dirección y el mecanismo a través del cual puede ejercer precisamente estos derechos. Me parece que sí es aplicable, no tanto como aviso de privacidad, pero sí como leyenda, para cualquier trámite que se tenga que hacer ante cualquier sujeto obligado público. Tiene que haber una serie también de previsiones legales que al ciudadano de antemano se lo exijan, se lo pidan, precisamente, y cómo puede ejercer esos derechos ARCO el ciudadano frente al gobierno. Un caso, acaban de pedir en el Estado de México, donde mis hijas ahí estudian, una serie de información, por ejemplo, sobre X cosas, una serie de formatos de información, precisamente, y no había ninguna leyenda precisamente para el cuidado de los datos personales. Pues básicamente serían mis respuestas. Les agradezco su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Maestro Luis Gustavo Parra Noriega, muchas gracias. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece también haber estado esta tarde aquí con nosotros. Usted es muy amable. Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro. Si desea quedarse, usted es bienvenido. Yo me les pediría a la Secretaría Técnica que fueran tan amables de... Gracias, muy amable, maestro, gracias. Que fueran por el licenciado Guillermo Noriega Esparza. Buenas. Licenciado Guillermo Noriega Esparza, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o para plantear los conceptos o ideas que desee hacer. Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle
una serie de preguntas y además le pediremos que tome de esa urna que está a su mano derecha una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y al final que las conteste en el orden que usted desee. Bienvenido y tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador. Buenas tardes. Buenas tardes, senadoras, senadores, comité de expertos que nos acompañan. México es el único país en tener un órgano constitucional autónomo para garantizar el derecho a saber de sus habitantes. La verdad es positivo. Aún más, es el único en proponerse un sistema nacional de transparencia. Este mismo Congreso ha asignado compromisos de parlamento abierto y eso también es digno de aplaudirse. Sin embargo, es necesario que esto se traduzca en beneficios para la población, concretos, más allá del centro, que lleguen a los estados, a los municipios. Y cuando los municipios y los estados rinden cuentas, significa mejor calidad de vida para la población, significa mejor acceso a los programas sociales, significa que en esos niveles que están más cercanos a la población hay beneficios. Y eso es precisamente lo que sé hacer. Y es lo que vengo a plantearle a estas Comisiones Unidas de manera muy respetuosa. Llevar el derecho a saber a que sea útil para la población, a la sociedad en su día a día, en sus problemas cotidianos, a resolver problemas y a ejercer mejor sus derechos. Formo parte de una generación de mexicanas y mexicanos que asumimos el reto de, primero que nada, defender la transparencia, de trabajar por el acceso a la información y la rendición de cuentas. Hemos venido utilizando, defendiendo, tutelando, acompañando el derecho de acceso a la información desde su origen. Desde hace 12 años esta ha sido mi convicción, demostrando que el derecho a saber sí tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, cuando se utiliza como una herramienta de beneficio social. Provengo de las organizaciones no gubernamentales que se han especializado en este tema. De hecho, aquí en la Ciudad de México lancé uno de los primeros proyectos que buscaban transparentar el Congreso. Además, pues coordiné esa investigación que fue la primera auditoría ciudadana a los recursos públicos de una asociación civil y que derivó en aquel fraude que han conocido como, bueno, de Provida, conocido como el Tanga Gate. Los resultados de esta investigación han sido documentados como una de las grandes derrotas a la opacidad en nuestro país. Están a la vista de todo. A sabiendas de que es en los estados y en los municipios donde más están los retos de este tema, me regresé a mi tierra, a Sonora, y fundé Sonora Ciudadana, asociación civil, que tenemos 9 años trabajando este tema, impulsando la transparencia, impulsando el acceso a la información, defendiendo el derecho a saber de las personas. Junto a las redes que formamos parte a nivel nacional, también hemos venido acompañando el marco normativo, la creación y su perfeccionamiento a nivel nacional. Los resultados pues también están a la vista de todos. En Sonora, por ejemplo, hemos trabajado porque nuestra ley de transparencia se vaya perfeccionando. Desde hace mucho, fideicomisos, partidos políticos, asociaciones civiles que reciben y ejercen públicos, incluso sindicatos, son sujetos obligados a la ley. Nuestro principal y más grande reto fueron 5 años de estar insistiendo en que fuese el Instituto de Transparencia Informativa el órgano garante y no el Tribunal Electoral como lo era. Nos tardamos 5 años, pero lo logramos. Hemos luchado para que partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles rindan cuentas. Desafortunadamente, la implementación de la ley ha sido muy complicada. No basta con que esté en la ley para que esto funcione adecuadamente. Todo este trabajo se sustenta en un amplio conocimiento del Poder Legislativo, de la Administración Pública Federal, local e incluso municipal. Y lo que ofrezco al nuevo proyecto, a este proyecto del IFAI, es una visión profesional desde la perspectiva del solicitante, ¿no? Apartidista, 100%, ciudadano. Por ello pongo a consideración las siguientes propuestas. Primero, consolidar una política de datos abiertos y transparencia proactiva, que exista más información en el ambiente, para que haya menos solicitudes de información, menos burocracia andando.
El IFAI y este nuevo Sistema Nacional de Transparencia debe de abrazar el espíritu de Parlamento abierto y de gobierno abierto y llevarlo a los congresos estatales y llevarlo a los gobiernos municipales y empezar a hablar de ciudades abiertas, de juzgados abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es promover la cultura de la apertura. 2, una nueva plataforma de obtención de información que vaya más allá de solicitudes formales, que el actual esquema fue muy innovador en su momento, sin embargo ya está rebasado, ya no es innovador. Necesitamos un sistema que compita con los buscadores de información que existen actualmente, que se obtenga la información rápida, expedita y sencilla, y incluso que podamos tener acceso de manera muy fácil a las solicitudes que han hecho otros, a los recursos de revisión que han hecho otros, para no tener que volver a pasar el mismo proceso. 3, ampliar el derecho a la información con intervenciones de organismos de la sociedad civil, universidades, para que la gente pueda ser acompañada en el ejercicio de su derecho. No bastan los talleres, no bastan anuncios publicitarios. 4, un sistema nacional que armonice el concurso de las distintas experiencias que ha habido a nivel nacional, no un centralismo avasallador. Queremos que este sistema nacional conjunte. Hay estados que han sido y que siguen siendo mucho más avanzados que la ley federal, y por lo mismo se tienen que recuperar esas experiencias. 5, un consejo consultivo que haga control social del organismo. 6, combatir el tráfico de datos personales. 7, construir la autonomía de este nuevo organismo más allá de lo que está establecido en la Constitución. Me refiero a autonomía presupuestaria, me refiero a autonomía política, me refiero a autonomía en su actuar cotidiano. Senadoras y senadores, hay 2 visiones del nuevo IFAI. Una que lo considera un tribunal pomposo, pasivo, en espera cómoda de resolver recursos de revisión. Y otra que considera que ese mismo tribunal debe de ser activo, propositivo, con tareas adicionales e institucionalmente responsable del cambio que todos estamos esperando. El nuevo organismo debe ser líder de este Sistema Nacional de Transparencia y conjuntar toda esta gran energía que existe en torno al tema. Concluyo. Mi única afiliación ha sido en la transparencia y en la rendición de cuentas. Mi militancia son las organizaciones de la sociedad civil y mi mayor interés es la defensa del interés público y la consolidación de estos esfuerzos que tenemos tantos años construyendo. Creo que México está listo para un nuevo IFAI joven, ciudadanizado y activo. Un IFAI que tenga en el centro de sus prioridades a los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, licenciado, usted es muy amable. Tengo registrado al senador Corral, a la senadora Marcela Torres Peinberg, al senador Isidro, a la senadora Pilar, a la senadora Laura Rojas, al senador Encinas. Gracias. Tiene uso de la palabra el senador Corral. Bienvenido al Senado de la República. Gracias, senador. Es usted de los candidatos más jóvenes que hasta ahora hemos recibido en estas comparecencias. Así es. Tanto en su plan de trabajo como ahora en su exposición, usted ha reiterado este concepto de que el IFAI debe impulsar una apertura basada, dice usted, en una actitud proactiva, sin que medie propiamente solicitudes de información. Y sabe perfectamente que la reforma constitucional duplicó los sujetos obligados e incorporó a las cámaras del Congreso, a los partidos políticos, a los sindicatos. Me gustaría que pudiera usted pensar y decirnos cómo debiera el Senado de la República actuar proactivamente en el ámbito de las acciones, de las deliberaciones y de los recursos que maneja. Una especie de ejercicio de imaginación política proactiva desde el Poder Legislativo. Gracias, senador. Gracias, senador Corral. Senadora Torres Peinberg, si es tan amable. Bienvenido al Senado de la República. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, senadora. Y además considero muy valioso el que vengas y hayas militado siempre en una organización ciudadana.
empatizo, digamos, con esa causa. Gracias. Me llama la atención en tu plan de trabajo que propones otorgarle mayores facultades al Consejo Consultivo. ¿Pudieras explicarnos un poco más al respecto? Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias, senadora Torres. Senadora Pilar. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. Gracias, senadora. También a mí me llama la atención el trabajo que ha venido realizando en distintas organizaciones ciudadanas. Por eso me gustaría preguntarle, en este reto que tenemos ahora de construir la legislación secundaria, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que cuidaría para efecto de que esta sea lo más apegada a los principios constitucionales de la reforma recientemente aprobada, pero que además sea un instrumento eficaz en la construcción de un país con una cultura plena de transparencia? Gracias por su respuesta. Gracias, senadora Pilar. Senador Isidro. Gracias. Ya vimos que es un proponente llamativo, porque a todos les ha llamado la atención. En este caso, quiero preguntarle al licenciado Guillermo Alejandro Noriega. En el plan de trabajo, dice usted, trae una visión nueva y diferente. Yo digo, ¿cómo lograr esta visión que se plantea? Y tomando en cuenta que es un órgano colegiado, y a lo mejor está usted pensando en posibilidades de ser el presidente, porque es difícil implementar en un órgano como este, que están haciendo, que está dándose otras atribuciones, ya definirle un perfil y este tipo de cosas. Nosotros quisiera saber, porque ha sido parte incluso de otros órganos que hemos revisado aquí, como la actitud gerencial, porque para mí sería muy autoritaria el ser gerente de este asunto, poder lograr una convivencia armónica que permita que se desarrolle esto. Y sobresale, aunque no lo manejaron aquí en la exposición, lo de la métrica, para conocer, que es una propuesta tuya, para conocer cuál es la recurrencia del pueblo, del ciudadano, a el acceso a la información que tienes ahí tratado de implementar y que no fue manejado en la exposición. Gracias, senador Pedraza. Senadora Laura Rojas. Gracias, gracias, presidente. Bueno, pues muy bienvenido, licenciado Noriega. Gracias. Yo quisiera preguntarle, pues dado que en efecto usted solo ha militado en organizaciones de la sociedad civil, ciudadano puro, ¿cuál debería de ser exactamente las funciones del Consejo Consultivo que estamos proponiendo desde su punto de vista? Muchas gracias. Gracias, senadora Rojas. Senador Alejandro Encinas. Sí, muchas gracias, Sao Escudero. Licenciado Guillermo Noriega, bienvenido. Gracias, senador. Hace un momento asistimos a la comparecencia de un ciudadano que reivindicaba su militancia partidaria. Ahora estamos en el otro lado de la moneda, un ciudadano que reivindica no solamente su apartidismo, sino su militancia desde la sociedad civil. Y en ambos casos, pues siempre resulta muy interesante la visión que se tiene de la participación en un órgano del Estado, como es el Instituto Federal de Acceso a la Información, porque es un órgano con autonomía constitucional. Entonces, a mí me quiero conocer su opinión de este tránsito, que puede refrescar mucho la vida interna del instituto, de la sociedad civil a un órgano del Estado. ¿Cómo asume usted el rol o el papel? Aunque obviamente usted me daba a reivindicar el carácter de solicitante, pero a diferencia de su militancia civil, ahora tiene responsabilidades en la función pública. Gracias. Gracias, senador Encinas. Licenciado, ahora sí, si nos hace el favor de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y contestar en el orden que usted considere. Es la 114, considera que existe el llamado derecho al olvido. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué medidas sugeriría para hacerlo efectivo? Muy bien. Voy a empezar, ya no sé por dónde, pero empiezo por el senador Corral. Senador,
Efectivamente, creo que uno de los puntos que más me motivaron a entrar es mi misma edad. El 50% de todos los solicitantes de información desde que inició el IFAI hasta la actualidad, el 50% tienen entre 20 y 35 años de edad. Y ese dato creo que es importante y nos llama a nosotros a tener la responsabilidad también de diseñar este tipo de sistemas en función de los jóvenes de este país. Creo que el hecho de que el IFAI busque, o el nuevo IFAI sea o impulse actividades proactivas o que sea un organismo activo, proactivo, tiene que ver con varias cosas. Primero, la visión. Actualmente, el IFAI está buscando, o más bien ha buscado la manera de no ejercer una serie de sus facultades. La organización Artículo 19 acaba de ganar un amparo para que se obligara al IFAI a ejercer su facultad de valorar la apertura de la información en el caso de la matanza de San Fernando por violaciones graves a los derechos humanos. Yo no creo en ese instituto. El instituto debe de ejercer sus facultades y no esperar a que les esté obligando por vía de los amparos. ¿Cómo debe rendir cuentas el Senado? Pues en un ejercicio, digamos, no es un ejercicio rápido. Esta es una de las preguntas que nos ha llevado pues, años desde que entré a trabajar en las organizaciones. ¿Cómo hacer que las y los legisladores rindan cuentas allende cómo la institución rinde cuentas? Obviamente la institución debe de rendir cuentas el ejercicio de sus gastos, pero los grupos parlamentarios también tienen que rendir cuentas de eso. Y sin embargo, ustedes como senadores son personas que reciben y ejercen recursos públicos además de su salario. Y por lo mismo también serían sujetos obligados a la ley de transparencia, ¿no? Son. Y entonces estaríamos pensando en poder hacerle solicitudes al senador Corral y demás en cómo están ejerciendo esos recursos. Creo que una buena práctica sería sí continuar por el proceso y el camino de parlamentos abiertos, pero ir más allá, abrir los recursos de los grupos parlamentarios, decir y abrir completamente cuánto recibe qué senador, cuánto reciben unos y unos reciben más que otros, pues explicar por qué, ¿no? A dónde se va ese dinero y por qué. Y obviamente justificar cada uno de sus gastos. Creo que una de las cosas más importantes que los ciudadanos estamos ávidos de recibir es rendición de cuentas, no nada más de las decisiones políticas que aquí se toman, sino además del ejercicio de nuestros recursos. Y en términos de las decisiones, pues vaya, creo que la parte tanto de la reelección como la parte de las explicaciones públicas es el nuevo tema de la rendición de cuentas. Queremos explicaciones públicas, no nada más facturas, ¿no? Senadora Torres, efectivamente he militado en la sociedad civil. Trabajé en el Senado, de hecho, en 99, 2000, conozco la Cámara Alta. Después decidí que no era lo mío, entonces decidí que justamente la sociedad civil era una buena trinchera para hacer cambios. El Consejo Consultivo, yo he participado en cantidad de consejos consultivos y si no cambiamos el paradigma de lo que tiene que ser un organismo de esta naturaleza, pues no nos va a ir muy bien. Un consejo, le piden consejos, pero no los escuchan, ¿no? Es consultivo, se les consulta, pero a fin de cuentas los tomadores de decisiones hacen lo que quieren. Por lo mismo, yo estoy pensando en cambiar de paradigma de un consejo consultivo a un comité de control ciudadano. Por eso decía, un consejo consultivo que haga control social de la institución. El IFAI creo que de ser una de las grandes instituciones legítimas de este país, querida por la sociedad, fue poco a poco degradándose porque no rendían cuentas como es debido, porque los excesos al interior del instituto pues fueron diversos y la historia ya la conocemos, ¿no? Creo que si el Consejo Consultivo funge como un espacio de rendición de cuentas en el que la institución tiene que controlar, tiene que ser controlada por este espacio, podemos evitar que este tipo de cosas siga sucediendo. Facultades de distinto tipo, facultades, por ejemplo, para aprobar el proyecto de presupuestos, facultades, por ejemplo, para ver los planes operativos anuales, facultades para poder revisar a qué viajes sí hay que ir y a qué viajes no hay que ir a nivel internacional, ¿no? Facultades para poder delinear la estrategia de promoción, son facultades que tienen que acompañar a esta institución.
y, como les decía, pasar de un consejo que dé consejos a alguien que controle institucionalmente. Recordemos que la corrupción se da cuando hay discrecionalidad, hay poca transparencia o hay un monopolio en la toma de decisiones. Si el Pleno del IFAI va a tener el monopolio de todas las decisiones, incluyendo las administrativas, dejamos un cabo, creo, suelto. Senadora Ortega, hay aspectos fundamentales, ¿no? Creo que, en primer lugar, poco se ha hablado de este Sistema Nacional de Transparencia. No todo puede estar en la mano o en la espalda del nuevo IFAI. Este Sistema Nacional de Transparencia debe de tener grandes responsabilidades y dividirse, o más bien conjuntar los esfuerzos de los distintos órganos garantes a nivel local y el Instituto Federal. La promoción, por ejemplo, es bien importante, no la difusión nada más, promover, ir más allá. La educación, por una parte, relevante. La capacitación, fundamental. Y por otra parte, el acompañamiento. Creo que para profundizar en el derecho de acceso a la información, tenemos que acompañar a la población. No basta darle un taller, tenemos que llevarlos de la mano, es lo que hemos venido haciendo las organizaciones, y tenemos que conjuntar esos esfuerzos. Pongo un ejemplo: madres de familia en una secundaria en Hermosillo están preocupadas porque los baños de la secundaria son terribles, ¿no? ¿Qué hacemos? Solicitudes de información, ver cómo quedó, cómo se está gastando los recursos esa secundaria, y entonces empezar a destrabar. Esos ejemplos tenemos de sobra, hay muchos, y son cosas que tenemos que pensar. Sobre los sujetos obligados, los nuevos sujetos obligados, ¿no? Creo que son los retos principales, ¿no? El nuevo instituto deberá desarrollar capacidades bastante fuertes para poder entablar una relación positiva con cada uno de estos nuevos sujetos obligados y acompañarlos en no nada más cómo presentar información, sino en cómo rendir cuentas. Y creo que ahí es uno de los puntos. Senador Isidro, espero haber contestado su pregunta. Senador Isidro, obviamente, ser presidente o no ser presidente, yo estoy de acuerdo con el senador Encinas, que es la manzana podrida dentro de la institución, ¿no? Pero bueno, para eso, la manzana de la discordia. Bueno, espero nadie pida alusiones personales desde aquel edificio. ¿Cómo lograr esta visión con la capacidad de negociación y convencimiento? Creo que es fundamental que, siendo el IFAI, teniendo el IFAI un pleno, ¿no?, un órgano colegiado, pues se pueda, ¿no?, se pueda hablar, se pueda distribuir. Además, ese pleno tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber de todo. Tiene que haber constitucionalistas, tiene que haber especialistas en unos temas y en otros. Y justamente este tema creo que se debe de abrazar de manera positiva, y dudo que quienes lleguen, los 7, se opongan a llevar una visión del IFAI más proactiva. Creo que la visión anterior ya está rebasada y, digamos, algo nos tiene aquí. ¿Cómo medir el éxito de esto? Creo que es bien importante los indicadores. Actualmente se dicen, tenemos tantos millones de solicitudes de información, tantos recursos de revisión, y con eso creemos que somos exitosos. No. Seríamos exitosos si hubiera pocas solicitudes de información y millones de descargas de archivos en Internet, por ejemplo, ¿no? Pero sí es una discusión que se tiene que dar y que tenemos que ponernos y sentarnos a construirlas, no desde nada más el nuevo IFAI, sino también desde los órganos garantes locales, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, senador Rojas, creo que contesté la pregunta junto con la senadora Torres. Y para concluir, senador Encinas, yo creo que el nuevo IFAI tiene que estar lejos del poder político, lejos, más cercano a la sociedad y al deber ser, que de las posibilidades de amiguismos y obviamente empatías partidistas. Me preocupa, y obviamente creo que nos preocuparía a todos, si en el nuevo IFAI, pues de repente sabemos que eran 3 priistas y 4 panistas, por ejemplo, ¿no? Y ahí va uno de los elementos. Ya no me preguntaron nada sobre, por ejemplo, la publicidad de los padrones de militantes de los partidos, pero ahí hay una respuesta básica: cómo constatar nosotros los ciudadanos que quienes realmente llegan no tienen compromisos previos. Y eso es bien importante para la institución, cuidar su legitimidad, porque además será el principal activo
y si no la cuidamos, pues vaya, estaríamos gastando muchas horas, por cierto, aquí desde este momento, y tenemos pues 12 años construyendo este sistema. Pues construyámoslo bien y terminemos de la mejor manera. Se los agradezco mucho. Esta. ¿La de la sociedad? Sí, la de la sociedad. Creo que la parte del derecho al olvido, yo creo que existe el derecho al olvido, más bien existe el derecho a la verdad y deberíamos de impulsar el derecho a la verdad. O sea, creo que es una de las nuevas partes, no todos los documentos públicos señalan la verdad, ¿no? Y eso también es importante decirlo. Es una de las nuevas tendencias a nivel internacional, impulsar que los ciudadanos conozcamos qué pasó en tiempos atrás. Tuve una experiencia interesante, trabajé en el Archivo General de la Nación en una investigación, en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, y revisamos todos los expedientes y los reportes de los espías de gobernación en aquellos entonces. Revisar todos estos expedientes, todos estos reportes, nos llevaba a una reflexión final. La verdad es una cosa tan subjetiva como, y no quiero entrar en un debate filosófico, pero el documento público hasta ahorita no se agota la transparencia ahí. Tenemos que ir más allá. Y a partir de entonces, pues creo que el derecho a la verdad nos tiene que, digamos, orientar en esta parte, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.